en el turismo, en el campo, y ni hay que hablar en el sector comercial e industrial de la provincia de Entre Ríos. Por eso lo tenemos en comunicación a Silvio Farach, que es el presidente de la Federación Económica de Entre Ríos. Silvio, un placer enorme saludarlo, le agradezco muchísimo estos minutos, porque usted comprenderá que si bien hay cuestiones que se resuelven en Paraná, impactan en toda la provincia. Y la pandemia ha golpeado fuertemente en los comercios, en las empresas, en las industrias de toda la Argentina y también de las pequeñas comunidades como las nuestras. Por eso le agradecemos profundamente estos minutos para que nos cuente básicamente el espíritu de esta reunión con el ministro Bailo ayer en la ciudad de Paraná. Silvio, buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, agradecerles a ustedes por darnos esta oportunidad de poder expresar un poco lo que nos está pasando. Como usted bien lo anticipaba, a un castigado sector, como lo es, si bien la sociedad creo que sufre las consecuencias de esto que nos toca vivir, no estamos ajenos y bastante complicados en el sector comercial fundamentalmente. Nuestra institución, al menos desde que estamos nosotros, queremos darle una característica, porque está compuesta por centros comerciales, son 16 centros comerciales que integran la Federación Económica de Entre Ríos, los cuales son los primeros receptores fundamentalmente de la problemática, de la complejidad de la problemática cotidiana del sector comercial, mini-pyme. En definitiva, lo que necesitamos en este momento es ser el nexo y la voz del pequeño comerciante, el que está sufriendo realmente, que es la tienda, el kiosco, el autoservicio, en definitiva los hoteles, todos los sectores de servicios. Y bueno, valoramos en principio que el gobierno de la provincia, después de mucho trajinar, nos ha recibido, nos ha abierto las puertas como para comenzar a tomar dimensión de lo que pasa en primera persona y fundamentalmente a ver de qué manera comenzamos, como bien le expresábamos al ministro en la reunión que se llevaba a cabo el día lunes, cómo comenzamos a ponerlos y armar los cimientos de la reconstrucción que sin lugar a dudas requerirá la provincia de Entre Ríos y el país también. Es así que le acercamos no únicamente los reclamos, sino que fundamentalmente fuimos a ponernos a disposición de qué manera podíamos sentarnos a una mesa de diálogo, un espacio que nos permita ser parte de esta reconstrucción precisamente. Y bueno, necesitábamos ser escuchados, necesitábamos ser la expresión de esos sectores, como le decía anteriormente, que muchas veces no son, en definitiva, lo que se cocina en Buenos Aires, por decirlo de alguna manera. Pero son los que mueven la economía de cada una de nuestras ciudades, ¿no? Lamentablemente sí, y las normas que a veces así se dictan, nosotros queríamos también que nos interpretaran que muchas veces de las cosas y las cuestiones que están basadas en la macroeconomía no tienen absolutamente nada que ver con la microeconomía, que en definitiva es que cotidianamente nos está golpeando y muy fuerte a cada uno de nosotros. Sí. Es por ello que usted, en contacto seguramente con directivos del centro comercial, ahí de la localidad de Ramírez, y usted también como ciudadano deberá entender y recibir siempre los recurrentes reclamos que hacen a cuestiones que muchas veces falta trabajo no son tan graves como aparentan, pero necesitan y requieren de tiempo, de cuidado y fundamentalmente del acompañamiento de la mano del Estado en este momento tan delicado, no solamente de la economía, sino también de todos los aspectos, porque se han roto muchas cuestiones sociales acá, cambios de hábitos, cosas que seguramente tendremos este tipo de contactos. Normalmente hasta la modalidad, hemos cambiado hasta la modalidad de comunicarnos. Entonces yo creo que la mano del Estado es fundamental para nosotros en este... La alta carga impositiva, por ejemplo, Silvio, que es uno de los graves problemas, ¿no? Mire, es un flagelo que lo venimos soportando de todo ámbito y lo hemos soportado durante muchísimos años. Lo que pasa es que se ha agravado y uno nota con preocupación como lejos de tendernos una mano en este momento y quitarle un poco la presión al comerciante, notamos que la verdad la sigue profundizando.
Es decir, nos ven como que es como que no se interpreta lo que necesita cada uno de los sectores en este momento. Y eso preocupa, y yo creo que las autoridades, sobre todo las que tenemos al alcance de la mano, en este caso el Ministerio de la Producción, también estuvo presente el secretario de Comercio de la provincia, Fernando Caviglia, y también ahí aprovechamos para decirle y hacerlos entender de que entre los puntos presentados uno era precisamente el financiamiento que tiene que venir acompañado de créditos que sean la posibilidad del desarrollo, del despegue, para que tengan tasas razonables, plazos razonables y fundamentalmente, si no está la presencia del Estado en eso va a ser muy difícil que los sectores productivos puedan ponerse de pie. Uno nota con preocupación, más allá de la queja permanente que tenemos y recurrente de nuestra federación, de ir hacia los impuestos nacionales, también queremos hacer hincapié en las soluciones que tendríamos que comenzar a discutir en nuestra provincia. Nosotros, entre otras cosas, le planteábamos la necesidad para aquellos sectores que no han podido volver a la normalidad. Lo hacíamos allá por el mes de agosto del año 2020, cuando decíamos de que teníamos que rebajarle al menos el 50% de la carga y la presión fiscal a las hotelerías, a los eventos, a las personas que se dedicaban que todavía no han podido volver a la normalidad. Exactamente. No han podido volver la alta carga impositiva, entonces, por ejemplo, en la energía eléctrica, Silvio. Fundamentalmente fue otro de los puntos, fueron 6 puntos que nosotros planteamos. Yo le vengo desarrollando el 50% de la rebaja impositiva en ingresos brutos para aquellos sectores que no han podido volver al trabajo, una moratoria amplia y general para todo en la provincia de Entre Ríos, porque tenemos, como bien lo decía otro dirigente de la federación, tenemos por naturaleza en Entre Ríos, tributamos, somos gente que intentamos cumplir cuando tenemos la posibilidad. Hoy yo creo que la mayoría no es que, porque lo primero que le preguntan a un dirigente es cuántos negocios cerraron. Y la verdad que esos datos uno a veces no los maneja, pero no sé si se han cerrado, si la magnitud del problema está dado por la cantidad de cierre. A mí me preocupa más porque está dado que el sostenimiento en base a un alto endeudamiento y peligroso endeudamiento del comercio. Es decir, estamos contrayendo deudas bancarias, deudas fiscales, es decir, es un cóctel bastante complejo porque encima a eso le sumamos una baja venta. Entonces, cuando uno pone todos estos factores, es muy difícil de poder llevar adelante con normalidad la actividad. Entonces decíamos una moratoria impositiva para poder regularizar nuestras deudas y ponernos al día con el Estado, que también por otra parte necesita recaudar. Lo que usted bien manifestaba, la carga impositiva que tienen las tarifas eléctricas en nuestra provincia es casi equivalente al valor del costo, digamos, de consumo. Entonces, algo que también ya lo hemos tratado cada uno en nuestras comunidades y hemos hecho asambleas públicas. Y la verdad es que como que desoyen, ahora en el mes de marzo está previsto un 33% de incremento en la tarifa eléctrica. El descongelamiento de precios viene de la mano de este tipo de aumentos e incrementos. Teníamos también, producto de lo desvirtuado que está el sistema tributario, en la parte de ingresos brutos acumulamos saldos favorables a favor del contribuyente en la provincia de Entre Ríos, que sí suman cifras, digo, millonarias. Son cifras muy importantes que pedimos la compensación al menos para que hacer frente con ese saldo excedente y pagar y hacer frente a los no solamente a ingresos brutos, impuesto inmobiliario, por ejemplo, todo lo que es la parte y patente automotor. Exacto. Y bueno, todo lo que sea de ATER, ¿no es cierto? Todo lo referente a ATER que se ha aplicado allí. Otra de las cosas era el financiamiento, se lo desarrollé anteriormente. Necesitamos también la mano del Estado, digamos, para que poder tener un despegue y una vida un poquito más normal. Es decir, uno ejerce el comercio como cualquier tarea. Hemos elegido esto como nuestro medio de vida. Y la verdad que ver cómo se escurre entre las manos el esfuerzo de 15, 20 años, 30 años en algunos casos es bastante triste y lamentable. Lamentablemente ha habido un deterioro muy grande en los últimos años, ya con el ingreso de capitales extranjeros, supermercados de origen asiático, por ejemplo. Lentamente las pymes, las pequeñas empresas y comercios han ido deteriorando su situación con respecto a ventas y demás. Y ni hablar luego de 8 meses que prácticamente no pudieron abrir sus puertas
y que las ventas han sido escasas o nulas, ¿no? Entonces, la pregunta, Silvio, es, ¿cuál es el compromiso del Estado provincial? ¿Qué le respondió el ministro Bailo? ¿Quedaron en estudiar, en analizar toda esta situación? ¿Los van a convocar nuevamente para ofrecerles alguna respuesta a todos estos pedidos? Mire, uno que ya tiene alguna experiencia en esto, llevamos algunos años en la tarea gremial empresaria, la verdad que enseguida se da cuenta si realmente lo que uno fue a decir y a plantear cae bien o no. Cuando es un reclamo que dicen, la dejamos y después le respondemos. Acá en este caso creo que generó una expectativa porque notó la predisposición, pero fundamentalmente la honestidad en el planteo. No fuimos a pedir nada disparatado ni que no indique la realidad. Claro. El estar el secretario de Comercio sentado ahí, eso podía ser un receptor en primera persona de la compleja situación y delicada situación por la que está atravesando nuestro sector. Es así que se comprometió a generar un expediente, que eso para nosotros tiene un gran valor, y en 15 a 20 días volver a convocarnos y no darnos una respuesta escrita, sino que convocarnos y volver a mantener un nuevo encuentro para darnos alguna respuesta, porque hay cosas que pedimos que tienen que evaluar las cuestiones técnicas seguramente del Estado, como esta compensación fundamentalmente, y el tema de la moratoria, que no sé por qué no se ha aplicado todavía, porque teníamos conocimiento, así que por el mes de diciembre se estaba generando esta idea aparte del Estado de darnos esta posibilidad a los entrerrianos de arreglar nuestras deudas impositivas a través de una moratoria, ¿no? Y esto lejos de ser especulativo, porque acá el contexto en el cual está inmerso Entre Ríos no escapa de lo que le pasa a la Argentina y al mundo. Pero a nosotros fundamentalmente nos interesa resolver el problema de los entrerrianos, de nuestros asociados y de ese pequeño comercio que genera 1, 2, 3 empleos en cada comunidad que son vitales para la vida diaria. Las grandes empresas que tenemos en Entre Ríos y en el país casi que se representan solas, se representan por peso específico, por su volumen de comercialización, por su incidencia en el mercado laboral. Es decir, que ellos resuelven de manera mucho más práctica las cuestiones, y uno no es que no las atienda, no las acompaña, sino que a nosotros realmente nos preocupa la voz de aquellos que no tienen voz. La voz de ese comerciante de Ramírez, de Federal, de Nogoyá, de Victoria, esa pequeña empresa familiar que nosotros denominamos pyme, es la que realmente hoy uno nota con preocupación, le digo realmente que la está pasando muy mal. Y como decimos siempre con Jorge Mazzutti, presidente del Centro Comercial de Ramírez, las pymes son las mayores generadoras de trabajo. Uno piensa que a lo mejor las grandes superficies comerciales son las que ofrecen mayores oportunidades laborales, pero no es así. Son las pymes, las pequeñas empresas y comercios de pueblo, los que le dan vida y permiten justamente llevar el pan a su hogar a quienes vivimos aquí en estas comunidades, ¿no? Es así, y bueno, Jorge lo puede usted, si dialoga con él, podrá transmitirle exactamente lo mismo que yo. Él, como presidente de un centro comercial, es el primer receptor de la problemática. Exacto. Inclusive el Bailo plantea permanentemente, como miembro de la comisión directiva, que es también de la Federación Económica, él está planteando permanentemente estas cuestiones. En localidades como las nuestras, el que emplea 8 o 10 personas es un comercio con una estructura mediana y importante, podríamos considerar. Después están las empresas, como les decía anteriormente, que tienen una profunda capacidad, no solo de facturación, también de sostenimiento, pero por el volumen de comercialización que realizan. El 90% del comercio de la provincia de Entre Ríos es pyme. Después el resto de la cuestión económica, del ingreso económico, está marcado por las otras grandes empresas que no las vamos a mencionar, pero todos sabemos quiénes son. Así que nosotros creo que hemos enfocado fundamentalmente nuestra posición, defendiendo y elevando la voz de aquellos que, como les decía anteriormente, que consideramos hoy que la están pasando mal y no tienen ningún tipo de representación y forma de acceder y llegar al gobierno, haciendo sentir cuál es su verdadera situación. Última consulta, Silvio, apelando a la sensibilidad que brindan tantos años de experiencia y sobre todo para que nosotros los consumidores comprendamos muchas veces por qué entramos a un negocio y percibimos
que nuestro comerciante amigo no tiene el mejor de los ánimos. El gobierno, sobre todo ahora, en esta época, ha extendido la prohibición de los despidos. Ningún comercio quiere despedir gente, ¿no? Pero la pregunta concreta tiene que ver cómo se vienen sosteniendo ante este escenario. Es muy complicado, es muy difícil. Yo le mencioné anteriormente el alto grado y peligroso grado de endeudamiento del comercio. Sí. Todas estas medidas que se vienen dando, la verdad que, para ordenar la respuesta. Pero hay comercios que se endeudan para pagar sueldos, o hay comercios que se endeudan para pagar impuestos. Es descabellado esto. Bueno, y encima yo creo que ahí es donde viene el error. A nosotros impedirlo a alguien que lo hace, ningún comercio en la naturaleza, ningún comerciante no toma gente para despedirla el otro día. Claro. O sea, nos sentimos absolutamente defraudados cuando tenemos que tomar, y sobre todo que sea por una causa, digamos, de no poder seguir adelante con la tarea que uno ha elegido. Sí. Cuando uno no puede seguir desarrollando la actividad comercial, es triste porque también hace a que estamos hablando de que se acaba con el sueño, el anhelo, la esperanza que cada uno de nosotros tiene cuando abre las puertas de un salón. Cuando uno ha invertido nuestras cámaras nacionales y nuestra federación económica a través de los centros comerciales, ¿cuántos cursos de capacitación hemos dado? Claro. Capacitamos más de 3.100 personas en un año. Eso habla de la preocupación que tenemos porque crezcan, se desarrollen y fundamentalmente crezcan desde el conocimiento, desde la capacitación. Cuesta muchísimo hacer óptimo un personal, calificar un personal para que atienda bien a la gente, para que cada uno en la tarea o en la función que cumple dentro de la estructura de un comercio, uno trata de brindarle las herramientas para que tanto el propietario como sus empleados se desarrollen y crezcan. Entonces, por eso es que nosotros apuntamos al revés, nos paramos desde otra visión, no únicamente desde la queja, sino de proponerle al Estado que tiene que tenderle esa mano y la asistencia financiera para que ese negocio no tenga que llegar a despedir. No prohibirnos que despidamos, pero sí es mucho más fácil, creo yo, evitar que cerremos para evitar los despidos. Es decir, como que acá estamos condicionando. Seguir es lo mismo que usted tenga que producir un programa y le cueste determinado dinero ponerlo al aire, y si la verdad que si la pauta no alcanza, ¿cuántas veces uno puede decir, va a apostar a que va a mejorar y que la pauta importante va a venir? Y muchas veces no. Le pasa en todas las actividades. Esto es el mundo de los números y lamentablemente a nadie lo hace feliz tener que llegar y a tener que despedir a una persona. Al contrario, porque la mayoría de nuestras empresas siempre tiene un familiar, tiene un amigo, es un vecino. O sea, es muy difícil despedir a alguien realmente. Muy triste y difícil. Ni hablar lo triste que resulta tener que cerrar un negocio familiar heredado de abuelos y padres. Eso es tristísimo, es muy duro. Silvio, le mandamos un abrazo grande, nos ponemos a disposición, le agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros y sepa que estamos a disposición. Me parece que los medios de comunicación tienen una altísima responsabilidad de que los consumidores sepan lo que se está haciendo, las gestiones que se realizan y también cuál es la verdadera situación, como usted dice, de nuestro vecino que a lo mejor tiene esa zapatería de hace 50 años y que la heredó de su papá o de su abuelo. Me parece que los medios tenemos la responsabilidad de acompañarlos en este sentido y por eso nos ponemos a disposición. Le mandamos un saludo muy grande. Bueno, muchísimas gracias en principio por darme esta oportunidad de poder expresar, de acompañar en cierta medida la gestión del Centro Comercial de Ramírez, que lo hace de una manera muy loable. La verdad que son gente que se ocupa y se preocupa demasiado por sus asociados. Y bueno, y simplemente, más allá del agradecimiento a usted decía eso recién del ciudadano. Yo creo que también tenemos que comenzar a acompañar a nuestro comercio local, comprar y consumir lo que producimos en nuestra zona, y fundamentalmente ese pequeño comercio de barrio es el que le da la vida a la ciudad. Así que bueno, una vez más le agradezco y a disposición cuando usted lo desee, acá estaré para darle la información que requiere.
Muchísimas gracias. Silvio Farache, el presidente de la Federación Económica Entre Ríos, en diálogo con Canal 6. Una gran entrevista, realmente muy importante sus declaraciones para nuestro programa de esta noche. Escuchamos a Nadia Sturz, que estuvo el fin de semana en el encuentro que tuvo lugar en el Parque de la Democracia, y después venimos con Elvio Guía, también de la Federación Agraria, porque hubo una reunión con el presidente de la Nación. La mesa de enlace se reunió ayer con el primer mandatario